Bienvenidos estudiantes a nuestra clase a distancia. En esta oportunidad vamos a trabajar operaciones con números decimales. Las 4 operaciones trabajaremos mancomunadamente en lo que es los números decimales. Antes de entrar de lleno a nuestro contenido a trabajar, debemos recordar aspectos relevantes, como por ejemplo el concepto o para qué se utilizan los números decimales. Recordemos que los números decimales, tal como aparece en la pantalla, se utilizan para representar números más pequeños que la unidad. Veamos un ejemplo. Acá tenemos un número 324 enteros con 571 milésimos. 324 corresponde a la parte entera, en donde el 4 representa las unidades, el 2 a las decenas y el 3 a las centenas. A su vez, el 571 corresponde a la parte decimal, el 5 representando los décimos, el 7 a los centésimos y al 1 a los milésimos. Es importante señalar que en los números decimales siempre va acompañado de una parte entera y una parte decimal. Todos los números que están a la izquierda de la coma corresponden a la parte entera, mientras que los números que se encuentran a la derecha de la coma corresponden a la parte decimal. Vamos entonces a trabajar con suma y resta de números decimales. El primer ejemplo tenemos menos 0,9 o leído de manera correcta corresponde decir 9 décimos más 5,6 o 5 enteros con 6 décimos. ¿Cómo resolvemos ese primer ejercicio? Primero hay pasos a seguir. Los pasos a seguir son los siguientes. En primer lugar, observar los signos de ambas cifras o ambos números. Primero, podemos darnos cuenta que la primera cifra, que es 0,9, está negativa, mientras que la cifra siguiente es 5,6, tiene el signo positivo. Ya eso nos da a entender cómo podemos desarrollar ese ejemplo. En segundo lugar, identificar si es suma o resta. Aquí, como ya lo hemos visto en otras ocasiones, tenemos que hay una suma de dos números con signos distintos. Por lo tanto, teniendo claridad de esa característica, nosotros ya podemos tener claro que se trata de una resta. Y el paso siguiente es resolver. Recordamos que tanto la suma como la resta, lo ideal es que el número mayor vaya en la parte superior. En este caso, el 5,6 o el 5 enteros 6 décimos y abajo el 9 décimos. Vamos a realizar la sustracción. En primer lugar, nos damos cuenta de que el 9 no podemos llegar a 6, ni tampoco le podemos a 6 quitar 9. Por tanto, ¿cuál es lo que se tiende a realizar? Es solicitar una ayuda o un número al número vecino, al del lado, en este caso al 5, en donde el 5 le va a facilitar un número al
compañero 6, este va a quedar en 4 y el 6 va a quedar en 16. Por tanto, ahora nos encontramos en condiciones de realizar esta resta. De 9 para llegar a 16 o a 16 le restamos 9, eso es igual a 7. Y de 0 para llegar a 4 o a 4 le quitamos 0, eso es igual a 4. El resultado es ese, pero como estamos trabajando en los números decimales, falta lo más importante, que es la ubicación de la coma. Y en este caso, la ubicación de la coma tiene que ser tal cual donde se posicionan todas las comas. Es decir, va a estar entre el 4 y el 7. Por lo tanto, como se lee el resultado de esa operación, 4 enteros, 7 décimos. O 4,7 para algunos si es mucho más fácil. Sigamos con otro ejemplo. Tenemos 4,6 menos 9,2. Al igual que el ejercicio anterior, hay pasos a seguir. En primer lugar, observar los signos. Ambas cifras tienen signos distintos. La primera cifra, 4,6, tiene un signo positivo que no se escribe adelante, mientras que el 9,2 ya tiene asociado un signo que es el signo negativo. Por lo tanto, ya nosotros ya podemos darnos cuenta hacia dónde apunta esta operación. Luego, identificar si es suma o resta. Ya vimos en el ejemplo anterior, en este caso es una resta de números distintos. Eso implica restar. Finalmente, resolver. Vamos a ver cómo resolvemos. El número mayor siempre arriba y el número menor va abajo. Ahora, vamos a restar. Tal como el ejercicio anterior, nosotros no podemos restarle 6 a 2. Por tanto, vamos a solicitar la colaboración del compañero 9, en donde le va a prestar o a facilitar 1 al número 2. Él se va a convertir en 8 y el 2 en 12. Ahora nos encontramos en condiciones de poder desarrollar la sustracción. 6 para llegar a 12, eso es 6, y 4 para llegar a 8, eso es 4. La coma en el lugar que corresponde. 4,6 o 4 enteros 6 décimos. Negativo porque el número mayor tiene el signo negativo. Veamos un tercer ejemplo. Tenemos acá 12 enteros 3 décimos más menos 5 enteros 29 centésimos. También existen pasos a seguir. Primero, observar los signos. Aquí está claro cuáles son los signos. En la primera cifra, que es 2 enteros 3 décimos, es positivo, mientras que el 5 enteros 29 centésimos es negativo. Ya está lista el primer paso. Segundo paso, identificar si es suma o resta. Creo que este ejercicio es más fácil de identificar qué tipo de operación es. Ya podemos darnos cuenta que eso es una resta, ¿no es cierto? Y finalmente, resolver. Vamos entonces a resolver. Colocamos o ubicamos el número mayor en la parte superior y el número menor en la parte inferior. Esto es importante tanto en la suma como en la resta de los números, toda vez que la coma siempre debe ir en una sola columna. Es decir, en este ejercicio, las dos comas están alineadas. No puede ir una coma separada de la otra. Tienen que ir a la misma columna. ¿Ya? Ahora, si ustedes se fijan en este ejercicio, hay espacios al lado del 3. Tal vez podríamos colocar un 0 para igualar o equilibrar la cantidad de dígitos.
Yo lo recomiendo. En este caso vamos a completar con ceros. Al hacer eso, ya en la parte de arriba tenemos 4 números y en la parte de abajo tenemos 4 números. ¿Por qué ubicamos ceros? Porque el cero no tiene valor para el efecto que nosotros necesitamos. Entonces, tal como vamos a desarrollar que esto es una resta, nosotros no podemos quitarle 0 a 9. Por tanto, pedimos 1 al compañero, el 3, que se convierte en 2, y el 0 se convierte en 10. Luego ocurre lo mismo con el 2. A 2 no le puedo quitar 5, por lo tanto le pido 1 al compañero, donde ese 1 se convierte en 0 y el 2 se convierte en 12. Ahora estamos en condiciones de hacer la resta. 9 para llegar a 10, eso es 1. 2 para llegar a 2, eso es 0. 5 para llegar a 12 es 7 y 0 para llegar a 0 es 0. La coma en el lugar que corresponde. Resultado, 7 enteros, 1 centésimo. Estudiantes, esos fueron a grandes rasgos cómo se resuelven las sumas y restas de números decimales, tanto positivos como negativos. Ahora vamos a conocer la multiplicación y división de números decimales, también positivos y negativos. Comenzaremos con la multiplicación. En primer lugar, vamos a conocer cómo resolver un número decimal por un número natural. Veamos un ejemplo. Aquí está menos 9,7 por 8. Aquí ya está graficado, primero, está el menos 9,7 en la parte decimal o el número decimal y el 8 la parte natural. Se cumple la condición. ¿Cómo desarrollamos esto? Primero, el 8 debe multiplicar al 7. 8 por 7, 56. El 6 va abajo y el 5 sobre el 9, que es la reserva. Luego el 8 multiplica al 9. 8 por 9 o 9 por 8 es 72. Más los 5 de la reserva es 77 y la coma donde corresponde. ¿Dónde corresponde la coma? Eso es importante. Tomamos el número o la cifra que tiene la coma. En este caso es el 9,7. Nos ubicamos en el 7 y vemos cuántos espacios hay hasta llegar a la coma. 1. Por tanto, en el resultado final también nos posicionamos en el último número y contamos hacia la izquierda los espacios que tiene para llegar a la coma. 1. Por tanto, la coma se va a ubicar entre el 7 y el 6. El resultado es menos 77 enteros, 6 décimos. Veamos otro ejemplo. Tenemos 3 enteros 65 centésimos por 6. También ahí queda reflejada el número decimal multiplicado por un número natural. Al igual que el ejercicio anterior, el 6 multiplica a todos los demás dígitos. 6 por 5 es 30. Luego 6 por 6 es 36, más la reserva serían 39. Finalmente 6 por 3 es 18, más la reserva que son 3 es 21. Ahora resta ubicar la coma. Tal como el ejercicio anterior, nos posicionamos en el último número de la cifra que tiene la coma. En este caso va a ser el 5, y contamos cuántos espacios hay hasta la coma. 1, 2. Por tanto, nos ubicamos en el resultado final, en el último número, y contamos 2 espacios, 1 y 2. Resultado que la coma va a posicionarse o ubicarse entre el 1 y el 9.
¿Cómo se lee el resultado? 21 enteros, 9 décimos. Hay otra opción que es cuando nos encontramos con un número decimal por otro número decimal. Veamos cómo desarrollamos ese ejemplo. Tenemos 5,9 por 2,3. Acá comenzamos con el 3 a multiplicar. 3 por 9, 27. 3 por 5, 15, más la reserva del número anterior, eso nos arroja 17. Ahora seguimos con el número 2. 2 por 9 es 18. Recordar acá que cuando se trata de multiplicación de dos cifras, debemos dejar un espacio disponible en la segunda fila. Vamos a verlo. Volvemos. 2 por 9 es 18. Aquí se fijan que se deja el primer espacio disponible y se completa el segundo. Me reservo 1. 2 por 5 es 10. Más la reserva, eso es 11. Ahora estoy en posición de sumar. En primer lugar 7. 8 más 7 es 15. Me reservo 1. 1 más 1 más la reserva es 3 y el 1. Llegó el momento de ubicar la coma. Me posiciono en la primera cifra, que es 2,3, en el último número. Y cuento los espacios para llegar a la coma. 1. Ahora me ubico en la otra cifra, que es 5,9. Me posiciono en el último número y contabilizo los espacios para llegar a la coma. ¿Cuántos espacios tendré para llegar a la coma? 1. Es decir, 1 acá son 2. Me posiciono en el resultado final en el último número y cuento los dos espacios. 1, 2. Por tanto, la coma va a estar ubicada entre el 3 y el 5. ¿Cómo se lee ese resultado? 13 enteros, 57 centésimos. Otro ejemplo. Menos 4,5 por 2,3. Al igual que el ejercicio anterior, comenzamos por el número 3 a multiplicar. 3 por 5, 15. Me reservo 1. Y 3 por 4 es 12. Más la reserva, eso es igual a 13. Seguimos con el siguiente número, siempre recordando dejar el espacio. 2 por 5 es 10. Reservo 1. 2 por 4 es 8, más la reserva 9. Ahora estamos en condiciones de sumar. 5 más 0 es 0, perdón, 5. 3 más 0 es 3. 9 más 1 es 10. ¿Dónde ubicamos la coma? Contabilizamos los espacios para llegar a la coma. En el 2,3 tenemos un espacio y en el 4,5 tenemos un espacio. Es decir, 1 más 1 es 2. Nos posicionamos en el resultado final, en el último número, y contabilizamos los dos espacios. 1, 2. Es decir, la coma se posiciona entre el 0 y el 3, dando como resultado 10 enteros, 35 centésimos. Estudiantes, ahora pasaremos a lo que es la división de números decimales. Veamos. Amplificando por potencia de 10. Cuando hablamos de potencia de 10 o amplificar por potencia de 10, tenemos que recordar un concepto que ya vimos en años anteriores. Y esto es la amplificación. Cuando nos referimos a amplificar, recuerden que esto es sinónimo de multiplicar. Y cuando hablamos de potencia de 10, es 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, etc. Es decir, todos los números que son potencia de 10. Por lo tanto, veamos un ejemplo.
tenemos menos 8,4 dividido por 2,1. A simple vista, resulta complejo poder desarrollar esta división. Por tanto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a amplificar cada uno de estos números por una potencia de 10. Para hacer eso, lo primero que debemos hacer es fijarnos cuántos números tiene cada una de estas cifras posterior a la coma, hacia la derecha. ¿Cuántos números hay? En este caso, en el 8,4 hay un número y en el 2,1 hay un número. Por tanto, podemos amplificar por 10. Si hubiesen dos números después de la coma en la derecha, tendríamos que amplificar por 100. Si hubiesen tres números, por 1000 y así, etc. En este caso, cada uno vamos a amplificarlo por 10. Vamos a tomar el primer número, que es menos 8,4. Lo vamos a amplificar por 10. Y en este caso, cuando amplificamos por potencia de 10, resulta mucho más rápido y mucho más fácil. ¿Por qué razón? Solamente multiplicamos por el 1. 1 por 4 es 4. 1 por menos 8 es menos 8. ¿Qué pasa con el 0? Agregamos al resultado final. Ahora, hay que ubicar la coma del menos 8,4. ¿Cuántos espacios hay desde el 4 hacia la coma? 1. Por tanto, nos posicionamos en el resultado final que nos dio menos 840. Nos ubicamos en el 0 y contamos un espacio hacia la izquierda. Es decir, la coma se va a ubicar entre el 4 y el 0. Lo que nos lleva a decir que menos 8,4 por 10 o amplificado por potencia de 10 nos da como resultado menos 84. Tomamos el segundo número, que es 2,1, y realizamos la misma operación. Amplificamos por 10. Tal como la actividad anterior, solo multiplicamos por 1. 1 por 1 es 1. 1 por 2 es 2. Ahora agregamos el 0 de la potencia de 10 y agregamos la coma, que tal como en la parte anterior había un espacio para llegar a la coma, en este caso también hay un espacio para llegar a la coma, lo que se traduce que 2,1 por 10 es igual a 21. Ahora tenemos menos 84 dividido 21. Son números naturales y un número entero, pero aún así es mucho más fácil que poder dividir números decimales. La tabla del 21. 21 en 84, ¿cuántas veces tiene cabida? O también podemos preguntar, menos 84 dividido 21, el resultado es menos 4. Menos 4 por 21, eso es igual a 84. Para llegar a 84, eso es 0. Allí está establecido cómo se desarrolla una división de números decimales. Hay muchas formas, yo les presento esta. Usted es libre de poder buscar otras formas. Veamos un segundo ejemplo. 7,2 dividido menos 0,8. Tal como en el ejemplo anterior, vemos por cuántas potencias de 10 debemos amplificar. En este caso, hay un número después de la coma hacia la derecha, por tanto, vamos a amplificar por 10. Tomamos la primera cifra, 7,2, lo amplificamos por 10. Solo multiplicamos el 1, por 2 es 2, 1 por 7 es 7 y agregamos el 0. Ubicamos la coma donde corresponde y se convierte en 72. Tomamos el segundo número, menos 0,8, también lo amplificamos por 10, multiplicamos por 1, 1 por 8 es 8, 1 por 0 es 0, y agregamos el 0.
Ahora resta ubicar la coma. Se traduce en que el resultado final es menos 8. Ahora tenemos una división más fácil. 72 dividido menos 8. Tabla del 8. 8 por cuánto me da como resultado 72. Eso es menos 9. Menos 9 por menos 8 es igual a 72. Para llegar a 72 es 0. Bien, estudiantes, hemos visto cómo sumamos números decimales, hemos visto cómo restamos números decimales, vimos cómo se trabaja la multiplicación de números decimales y la división de números decimales. Ahora los invito a practicar mediante una guía de ejercicios, tal como aparece en la pantalla. Manos a la obra. Nos vemos en una próxima clase a distancia.